Gracias, señor Amado. La siguiente propuesta de impulso es la número 67, instando a la Junta de Extremadura a modificar las cláusulas del convenio de colaboración a suscribir entre Avante y las entidades financieras que soliciten su adhesión para la ejecución del producto financiero de garantía de adquisición de vivienda en Extremadura, elevando el mínimo de edad de los solicitantes y el importe del préstamo, entre otras. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. En nombre de dicho grupo tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Miren, si la cara es el espejo del alma, los diarios oficiales son el espejo de las políticas sociales que quieren construir aquellos que tienen responsabilidad de gobierno en cada momento. Y por eso traemos esta propuesta de impulso al Pleno, señorías, para analizar el modelo de sociedad que están pretendiendo construir el Gobierno del Partido Popular y Vox en la Junta de Extremadura. Verán, el pasado 17 de mayo se publicó en el DOE el convenio de colaboración para la ejecución del producto financiero de garantía de adquisición de vivienda en Extremadura. Esto de por sí no es algo que nos preocupe, más bien todo lo contrario. Aunque, hombre, la verdad es que nos resulta paradójico que esto se plantee por parte del Partido Popular, sobre todo porque la articulación de este convenio estriba en el Fondo de Garantía aprobado durante la legislatura pasada con la modificación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura. Y digo que es paradójico porque el Partido Popular se abstuvo en la votación de esa modificación de la ley. Y, bueno, de la propia Ley de Vivienda, pues ya mejor no hablar, porque ustedes votaron en contra y el consejero dijo en esta Cámara que estaban incluso estudiando su derogación. Pues ahora resulta que se valen de la misma para suscribir este convenio. La verdad es que son ustedes como una margarita. Es decir, ahora sí, ahora no y ahora otra vez sí. Pero bueno, nosotros nos alegramos de su último giro de timón aceptando las bondades de la Ley de Vivienda. Y ahora bien, si vamos al convenio, las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Por qué se establecen estas cláusulas y no otras? ¿Hacia quién está dirigido este convenio? ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios de las líneas de avales de estas viviendas? Y esto es lo que pretendemos analizar para que se entienda lo que es necesario modificar con esta propuesta de impulso. A mí me gustaría empezar por la edad. ¿Por qué fijan ustedes 35 años como tope máximo? ¿Han estudiado los convenios de avales de la Comunidad de Madrid o la región de Murcia? Se lo digo porque allí han decidido subir el límite hasta los 40 años al entender que después del parón del COVID 35 se quedaba corto para todo. Y esto no es ninguna tontería, sobre todo porque las personas de entre 35 y 45 años han sufrido dos crisis desde su acceso al mercado laboral y están siendo siempre las grandes olvidadas en materia de ayuda. El Gobierno de España, por cierto, tiene una parte importante de su línea de avales sin influir el límite de edad y esto yo es lo que creo que sería conveniente. Pero bueno, como entiendo que a quitar el límite de edad no se van a atrever, al menos sean valientes y apuesten por apoyar nuestra iniciativa de subir este límite hasta los 45 años para ser pioneros en esta cuestión. En segundo lugar, el precio de adquisición. No sé qué estudios han hecho ustedes para determinar que el precio máximo debía ser de 210.000 euros. Se lo digo sobre todo porque en la línea del Ministerio se establece para Extremadura un precio máximo de 200.000 y también podemos hablar de lo que avalan ustedes, que es solo hasta el 95%. ¿Por qué no hasta el 100%? ¿Por qué no hasta el 100%? Oiga, que hasta en Madrid y en Murcia se han dado cuenta de que esto del 95% no tiene sentido y en febrero modificaron sus convenios para subirlo al 100%. Oiga, esto, Madrid y Murcia, que son comunidades gobernadas por el Partido Popular, se las pongo como ejemplo para que no me tachen de nada. Luego, además, meten en la ecuación la cuestión de la calificación energética. Ustedes dicen que si la calificación es A o B, el valor de adquisición máximo puede aumentar en un 20%. Es decir, están ustedes planteando avalar viviendas de hasta 252.000 euros de valor, que el Gobierno de España establece para favorecer la compra de vivienda usada, que en caso de calificaciones D o superiores, lo que se varía es la cuantía del aval, que se fija del 75% a la hipoteca y no desde el 80%, pero el precio máximo se mantiene. Ustedes, con esto que plantean, y tal y como reconoció, por cierto, la secretaria general de Vivienda en la última comisión, están favoreciendo la compra de vivienda nueva con esta calificación A o B. Y esto lo hacen en una región como Extremadura, en la que tenemos casi 140.000 viviendas vacías y de esas el 70% están en el medio rural. ¿No será más sensato favorecer la compra de la vivienda vacía con las condiciones que establece el Ministerio, que esto es además una medida efectiva de lucha contra la despoblación? Pues no, usted resulta que con esta variable a los que van a favorecer es a los promotores, que no a los usuarios,
para que puedan vender viviendas nuevas de hasta 252.000 euros sin importar el municipio. A ver si vamos a empezar a construir viviendas de 252.000 euros, pues ¿qué le voy a decir yo? En Ruanes o en Botija, con aquel modelo que hubo en Seseña con el Pocero. Mire, a nosotros nos parece más coherente hacer una zonificación, al menos por municipios, que es lo que se hace con otras cuestiones, y estableciendo un límite máximo de adquisición. En tercer lugar, los ingresos mínimos. ¿Por qué no se establecen ingresos mínimos en esta línea de avales? ¿Qué criterios les han llevado a pensar que no hacen falta los ingresos mínimos? El Ministerio dice que 4,5 veces el IPREM y que cuando se trate de familias con menores a su cargo o familias monoparentales se puede aumentar en un 70%. Ustedes no consideran a este tipo de familias en su convenio. Y es curioso, además, que Madrid sí las considera en su última modificación, estableciendo que en estos casos se suprime el límite de edad. Lo dijo ayer la señora Ayuso. Murcia habla de 5,4 veces el IPREM, pero sumando los ingresos de todos los integrantes de la unidad de convivencia. Es decir, que cuando hay 2 o más personas son incluso más restrictivos que el propio Ministerio. Pero no, es que en esta cuestión, ¿a quién nos queremos parecer? Pues a la Comunidad de Madrid, que allí no hay límite de renta para acceder a la ayuda, pero ustedes además piden que los adjudicatarios tengan ahorrados un 5% del valor de compra o de tasación y que además cuenten con el importe derivado de los impuestos, servicios y documentos derivados de la compra de la vivienda. Yo no sé si se está entendiendo esto. Quizá parece un lío, pero se lo voy a resumir con un ejemplo claro. Mira, y además usando datos del señor consejero de Infraestructura. Usted, señor Martín, dijo que de este convenio se van a beneficiar entre 150 y 200 personas. Mire, si les parece, hacemos las cuentas con 175, que es la media que tenemos ahí. Si dividimos los 3 millones del fondo entre 175 personas, obtenemos alrededor de 17.200 euros de aval para cada solicitante. Y si ese es el 15% del valor del inmueble, porque se avala del 80 al 95%, estamos hablando de valores de compra media de alrededor de 115.000 euros. Esto es cuestión de echar cuentas. Insisto que aquí ustedes hablan de avalar con esto a viviendas de hasta 252.000 euros, que si solo hubiera solicitantes por estos importes, habrían firmado ustedes un convenio para favorecer a tan solo 79 personas. Por tanto, ¿quiénes van a ser los 175 agraciados por este aval? Pues van a ser menores de 35 años que tengan el 5% sobre 115.000 euros que no entra dentro del aval, es decir, va destinado a personas que cuenten con 5.750 euros de ahorro, pero además deben contar con alrededor de 13.000 euros añadidos derivados de los impuestos, de los gastos de notaría, del registro de la propiedad, de la tasación y de la gestoría. Oiga, ¿a cuántas personas conocen ustedes con menos de 35 años que tengan 19.000 euros en el banco para comprar su primera vivienda? Insisto que esto es con cálculos de vivienda a 115.000, que si los hacemos con viviendas a 252.000, el 5% no avalado son 12.600 euros y los gastos se van a 30.000. Es decir, que tienen que tener en el banco 42.600 eurazos. Y repito la pregunta, ¿a cuántas personas conocen ustedes con menos de 35 años que tengan entre 19.000 y 42.000 euros en el banco para comprarse su primera vivienda? Yo le digo que no conozco a ninguna. Y entonces nos tendremos que hacer la pregunta, no está aquí, pero es la pregunta que se hace siempre con buen criterio la señora consejera de Hacienda. Si los menores de 35 años no tienen entre 19.000 y 49.000 euros, ¿de dónde lo van a sacar? Pues, aprovechando el momento, pues tiramos ya de cancionero. Yo no sé si recuerdan ustedes aquella canción de los Ronaldos que decían, pues, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más. Oiga, y si papá o mamá no tienen entre 19.000 y 42.000 euros para que el menor opte al aval, ¿qué hacemos? Pues entonces ya hay que tirar de otra canción, que es aquella de Estopa que decía: qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero porque este juego dura un segundo y gana quien marca primero. Que se lo traduzco, que los que tengan el dinero entrarán en la línea de avales, pero a los que no lo tengan, que son los que más lo necesitan, ustedes les dejan fuera. Miren, las cláusulas de este acuerdo son una auténtica obscenidad. Y por eso me refiero además a una auténtica obscenidad según las acepciones de la RAE que ustedes quieran, las que tengan que ver con la indecencia, la deshonestidad, la inmoralidad, la desvergüenza, el descaro o la desfachatez. Y por eso les pedimos que cambien los criterios para que la línea de avales llegue a quienes más lo necesiten, porque han dispuesto solo de 3 millones de euros. Compares con Madrid, que haciendo proporción han puesto incluso más que nosotros, porque ellos han destinado 25 millones de euros. Es decir, nosotros les estamos pidiendo subir el límite de edad a 45 años, elevar el importe del préstamo avalado
al 100%, eliminar las condiciones relativas a la calificación energética que favorecen la compra de vivienda nueva y cara, realizar una zonificación al menos por municipios estableciendo el precio máximo de adquisición para evitar las especulaciones de otras épocas, incluir criterios de rentas para optar a la línea de avales como en la región de Murcia y tener en cuenta a aquellas personas con menores a su cargo y a las familias monoparentales como pasa en la Comunidad de Madrid. Porque no concibo que alguien que entienda el acceso a la vivienda como un derecho constitucional pueda estar en contra de todas estas cuestiones. Nada más, señorías, y quedo a la espera de sus respuestas. Gracias, señor Rodríguez. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Para fijar posición por parte de nuestro grupo en esta propuesta de impulso que vamos a apoyar. Lo hemos comentado en comisión varias veces. No entendemos desde Unidas por Extremadura el sentido que tiene estas ayudas, más allá de que están en el espíritu que el Partido Popular y Vox han implementado como una novedad en la política extremeña, es ayudar a quien no necesita ayuda, dar becas a quien tiene renta de sobra y dar ayuda para la compra de vivienda a quien no lo necesita, porque es que insisten en dar ayuda sin poner límite de renta y llegamos a disparates como el de esta convocatoria, el de este convenio. Como ha dicho el señor Rodríguez, es que podemos encontrarnos con gente que accede a una primera vivienda de 250.000 euros y le vamos a financiar al 95%. ¿En serio? ¿Y a ustedes eso les parece normal en Extremadura? Independientemente de donde sea la localidad, independientemente de la renta que tengan, ¿en serio? ¿A ustedes les parece eso normal? Porque creo que a nadie más le parece eso una propuesta normal. Es una cosa que solo se explica desde una posición, desde una concepción muy clasista de la gestión política y una visión muy clasista de la sociedad. Ustedes están gobernando para gente que hasta ahora no podía recibir estas ayudas y ustedes quieren que las reciban. Ustedes quieren ayudar a quien no necesita ayuda, ustedes quieren transferir fondos públicos a quien tiene renta de sobra. Esto no ayuda al problema de la vivienda en Extremadura, a solventar el problema de la vivienda en Extremadura, ni de lejos, ni de lejos. Las nuevas cláusulas que plantea el señor Rodríguez pues, son más que lógicas, y les ha echado las cuentas bien echadas. A ver cómo rebaten el no apoyarlas. Ustedes están haciendo una política de vivienda que yo pensaba al principio que era errática, ya no lo pienso, ya creo que esta es una política de vivienda muy definida, que va a beneficiar a quien tiene muchos pisos, muchas casas, a los grandes tenedores, a quienes viven de las rentas de esas viviendas. Por cierto, hay que ver que quienes hacen la declaración de la renta y están en la parte más alta de ingresos, prácticamente el 50% de ellos declaran beneficios de las rentas, es decir, del patrimonio inmobiliario, más que todos los demás. Es decir, que aquí tenemos en España y en Extremadura, tenemos a un porcentaje de la población que más alto está en el impuesto de la renta
que son evidentemente beneficiados de las rentas de los alquileres. Pero que tenemos muchos rentistas, mucha clase ociosa que nos da lecciones de cómo hay que prosperar en la vida a base del esfuerzo y del sacrificio, mientras ellos viven de lo que han heredado y de lo que han comprado con la especulación. Y estamos asistiendo en Extremadura a la exacerbación de esas políticas, porque ya el colmo es darle dinero a quien no lo necesita, a quien tiene dinero de sobra para comprarse una vivienda y dar de lado a quien sí necesita y dejar de invertir en la vivienda que necesitamos en muchos pueblos, en muchas localidades, que hay mucha gente sin vivienda, que hay mucha gente que no puede pagarse el alquiler, para que ustedes hagan este tipo de disparates. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 5 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, señora vicepresidenta. Aumentaremos el parque de vivienda, reduciremos la presión fiscal y facilitaremos el acceso a jóvenes y familias a una vivienda. Para ello, entre otras medidas, la Junta de Extremadura avalará parte del coste total de la primera vivienda a los jóvenes. Punto 45 del Pacto de Gobierno suscrito entre Vox y el Partido Popular. Habla el punto 45 de otras medidas. También, si usted ha querido verlo, la ayuda de 20.000 euros a los jóvenes que quieran construirse una casa, porque este Gobierno sí cumple. Como pueden imaginar, no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Ya tenemos bastante con las que ustedes arrojan desde la oposición. Es que no se han esperado ni un mes desde que se ha aprobado esta medida para traer esta propuesta. Ni siquiera la han dejado rodar. Han tenido 36 años y ni siquiera, se repito, un mes para que se vean los resultados o no de esta medida ante los jóvenes de nuestra región. Lo curioso, repito, es que ustedes en 36 años no llevaran a cabo esta medida u otra de similares características. Y es que ustedes, cuando están en el poder, se olvidan de los jóvenes. Los tienen completamente olvidados. Lo hemos repetido y lo repetiré aquí hasta la saciedad. No quieren jóvenes emancipados ni libres, lo quieren sumisos y a su merced. Para eso estamos aquí nosotros, para evitarlo precisamente. Pues bien, este Gobierno, con buen criterio, como ustedes señalan en su propuesta, ha llevado a la práctica la demanda que tantos jóvenes extremeños, que ahora sí, podrán acceder a una vivienda en propiedad. El aval, como bien usted dice, va a llegar hasta el 95%, queda un 5% restante. Mucho mejor ese 5% que no el 20% que hasta día de hoy era necesario para hacer una vivienda. Usted pregunta, dice, ¿cómo se consigue ese 5%? Yo se lo digo, trabajando y ahorrando, como hemos hecho absolutamente todos o aquellos jóvenes que hemos querido hacer una vivienda. Eso sí, hay que sacrificar ciertas cosas. No podemos vivir en esta utopía que ustedes pretenden y tener acceso absolutamente a todo. No, hay que trabajar y sacrificarse, como se ha hecho siempre. Un sueño imposible que con gobiernos que se dicen progresistas, pues no ha sido tal. Y si es cierto, es una realidad en aquellas regiones gobernadas por la derecha, como usted ha mencionado, en Murcia o Castilla-León. Se ha establecido el umbral por debajo de los 36 años, por supuesto, sin tener en cuenta criterios de renta, patrimonio, ahorro, cierto. Pero es la primera piedra, repito, para que nuestros jóvenes puedan ser propietarios. Máxime, vista la tasa de emancipación de nuestra región y máxime también cómo suben sin parar los precios del alquiler de las viviendas por la falta de la misma. Un problema que desde el Gobierno central, desde su Gobierno, no atajan. Yo le pregunto, señoría, conociendo que Extremadura es una de las regiones con una menor tasa de emancipación, ¿por qué no impulsaron esta medida u otra similar durante los años de su Gobierno? No hay más. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Lozano Martínez por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, buenas tardes. Presentan esta propuesta de impulso con la que pretenden que la Junta de Extremadura realice una serie de cambios en las condiciones que ya se han establecido para la concesión de avales que garantizan a los jóvenes de nuestra región el hecho de poder comprar, de poder adquirir una vivienda. Propuesta que ya le adelanto yo que no vamos a apoyar desde nuestro grupo. Señor Macías, yo creo que usted no ha entendido nada. Esto no son ayudas, no estamos hablando de ayudas, estamos hablando de productos financieros, estamos hablando de que aquellos jóvenes que no tienen el dinero suficiente, que les falta la entrada para poder comprar esa vivienda, pues tengan un respaldo, tengan un apoyo, tengan este soporte que les permita acceder a su nueva vivienda. Estamos ante una importante medida que ha puesto en marcha el Gobierno de la presidenta María Guardiola el pasado mes de mayo y que fue anunciada por el consejero de Infraestructura en una de sus primeras comparecencias en esta Cámara. Permítanme que sea esto lo primero que ponga en valor, la aprobación de esta novedosa e inédita medida que ya es una realidad en nuestra comunidad autónoma. Es la primera vez que se pone en marcha en Extremadura esta medida, que estamos convencidos va a servir para que nuestros jóvenes puedan acceder de una manera fácil a un mercado como es el mercado de la vivienda en propiedad. Por cierto, la vivienda que quieran, la vivienda nueva, la vivienda usada, la que ellos elijan. Y, en segundo lugar, es necesario destacar la rapidez con la que esta medida se ha implementado. Señorías, en tan solo 4 meses desde la aprobación de los presupuestos para el año 2024, los jóvenes de nuestra región tienen a su disposición una línea de avales que les permite acceder a la compra de una vivienda. Y esto frente a la ineficacia del Gobierno de la Nación, del Gobierno que preside el señor Sánchez, que en febrero de este año anunció la línea de avales ICO para la adquisición de vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo y que a día de hoy aún no está operativa y que, según decía la prensa especializada el pasado día 4 de junio, todavía habrá que esperar tiempo para que los bancos pongan esta línea de ayuda en funcionamiento. A partir de ahí, señorías del Grupo Socialista, formulan una propuesta destinada, en primer lugar, a subir la edad de los solicitantes de 35 a 40 años, sin dar más explicaciones. Señorías, todas las líneas de ayudas que se integran en los planes de vivienda, cuando consideran al joven, bien sea para reforzar o simplemente para hacerle posible beneficiario de una ayuda, establecen un límite de edad, y el límite de edad no es otro que los 35 años. Les podría poner ejemplos. Si miramos el plan estatal, nos habla en el artículo 6, nos dice que para poder ser beneficiario de la ayuda del bono de alquiler joven, pues tiene que tener una edad de hasta 35 años. O cuando habla de las medidas para el programa de ayuda a las personas jóvenes, en sus 2 opciones, también establece que podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad que tengan menos de 35 años. Y lo mismo ocurre con la normativa autonómica. El límite para todas las figuras que contemplan ayuda a los jóvenes está en los 35 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay que cambiar ahora de criterio y solo para esta medida? ¿Por qué no lo ha cambiado el Gobierno de la Nación, que tiene su plan de vivienda? ¿O por qué no lo cambiaron ustedes antes cuando gobernaron? Señorías, respecto del resto de cuestiones que proponen, debo decirles que, por supuesto, se han realizado estudios a la vista de los datos que figuran en la Secretaría de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana para determinar el precio máximo de la compra de la vivienda, 200.000 o 220.000, en función de tener o no una determinada clasificación energética. Y lo mismo cabe decir del resto de las condiciones que se establecen y que ustedes proponen cambiar. Pretenden establecer un límite de ingresos de 4,5 veces el IPREN para acceder a esta línea de avales, 2.700 euros al mes. ¿Cuántos jóvenes menores de 35 años en nuestra tierra tienen ingresos de 2.700 euros al mes? Dejemos de lado la demagogia, dejen de jugar con nuestros jóvenes y con sus ilusiones, señorías. El Gobierno de la presidenta María Guardiola gobierna con eficacia y con criterio. Muchas gracias.
Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez Enrique. Gracias, vicepresidenta. Señor Sánchez Ocaña y señor Lozano, yo es que creo que no se han enterado. En primer lugar, 40 años ha establecido la Comunidad de Madrid y la región de Murcia, a pesar de lo que ustedes han dicho. En segundo lugar, cuando se establece un IPREM, un índice de precios, o sea, un límite con el IPREM, ese es el tope máximo, no el tope mínimo. Es que yo no sé de qué está usted hablando. Y, por último, señor Macías, pues gracias por su apoyo. Yo creo que, efectivamente, y como ha dicho la ministra de Vivienda, la señora Isabel Rodríguez, si no hacemos efectivo el derecho a la vivienda, pues no va a haber libertad. Así es que tenemos que dejarnos de demagogias ya. Mire, quizás no debió ser claro mi primera intervención, que ustedes están favoreciendo con dinero público la compra de vivienda de nueva planta y sin establecer un límite de renta. Y lo peor de todo es que el consejero dijo que no se podía establecer, y le cito textualmente, porque si se pone el límite de renta serían muchos los que no cumplirían con los requisitos de las entidades financieras. Oiga, una duda, ¿el convenio está suscrito entre la Junta de Extremadura y las entidades bancarias o entre las entidades bancarias y la Junta de Extremadura? Porque es que en este caso la propiedad conmutativa no funciona, ¿eh? Es que parece ser, por lo que dice el consejero, que es que las cláusulas las han puesto las entidades financieras. Pero entonces, ¿me puede usted explicar por qué en la región de Murcia sí se ha establecido el límite de renta? ¿Por qué allí sí y aquí no? Y mi duda también es de qué se habló en la reunión aquella de la foto del consejero con las entidades financieras que parecía sacada del Cuéntame con 10 señores alrededor de una mesa. Miren, les voy a poner algunos ejemplos de lo que quieren avalar con dinero público sin establecer un límite de renta. Señorías, están al alcance de todos en Google, ¿eh? Métanse y lo podrán comprobar. Promoción de nueva planta en Cáceres. Vivienda nueva de 2, 3 y 4 dormitorios desde 216.600 euros. Desde, vivienda de 2 dormitorios, 216.000 euros. Promoción en Badajoz, viviendas nuevas de 2, 3 y 4 dormitorios desde 243.650 euros. A esto se puede acceder con la línea de avales de la Junta de Extremadura. Y ojo, que yo no estoy poniendo la crítica a los promotores, que ellos se dedican a hacer su trabajo. Donde quiero hacer hincapié es en el hecho de que, lejos de favorecer con este tipo de avales la puesta en el mercado de las 140.000 viviendas vacías en Extremadura, ustedes miran para otro lado y promueven la compra de vivienda de nueva planta. Es decir, ya ni defiende el que el mercado se autorregule, es que eso se les ha quedado a ustedes a la izquierda. Ustedes pretenden garantizar con dinero público el sostenimiento de la burbuja de precios de la vivienda de nueva construcción. Y este convenio demuestra lo que nos temíamos, señorías, que a ustedes les da igual la gente que tiene como único salvavidas las instituciones, que ustedes no tienen en cuenta, a ver si lo entendemos ya, señor Lozano, a los que han sufrido 2 crisis y por eso se centran en menores de 35 años, a pesar de que regiones como Murcia y Madrid ya se han dado cuenta del error, y que a ustedes no les importa priorizar con estos avales ni a los que tienen menores a su cargo, ni a las familias monoparentales, ni a los que no tienen entre 19.000 y 42.000 euros en el banco. Miren, un amigo y maestro decía que la indecencia es directamente proporcional a la falta de sutileza. Y esto quiere decir que cuanto más indecente es algo, pues más se nota, ¿eh? Pues estas cláusulas con dinero público, señorías, son indecentes. Y vaya si se nota. Que esto no puede ser un sálvese quien pueda. Que es que este tipo de cuestiones me dan escalofríos porque están adelantando por la derecha no ya a Abascal, sino a Alvise y a Milei. Así es que quítense la careta de la moderación y recapaciten. Recapaciten porque la inmensa mayoría venimos de donde venimos, aunque algunos de ustedes piensen que están en un lugar distinto por una especie de, yo qué sé, de complejo de clase. Y recapaciten sobre todo, porque si esta medida llega solo a 175 personas es por la escasa dotación de fondos que se ha hecho. Fíjense, si hubieran destinado a esto los 70 millones de la rebaja fiscal a las grandes fortunas y a los grandes tenedores de vivienda, en lugar de a 175 personas, de esto se hubiesen visto beneficiadas 4.258 personas. Échense los números, que es muy fácil. Y finalizo con una pincelada sobre sus políticas de vivienda. Miren, hay familias que hasta hace 2 días temblaban porque ustedes les decían que sin las bases de las convocatorias de ayuda, en cuanto se les hiciese entrega de las viviendas que estaban a punto de finalizar, el importe de la subvención, que era entre 7.000 y 10.000 euros, tendría que ser adelantado por los interesados, a la firma de la escritura o se tendría que integrar en la hipoteca. Es decir, otra vez, tienen que soportar la carga los que menos tienen. Miren, señorías, yo les recomiendo que cambien ustedes los criterios, entre otras cuestiones porque están pretendiendo levantar Extremadura, pero por el lado equivocado. Nada más, presidenta, y muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Enrique. A continuación,
Continuaremos esta sesión plenaria con la tercera propuesta de impulso, que es la número 69, instando a la Junta de Extremadura a revocar la concesión